Experimenté el mundo oscuro y espantoso de la región de Infierno, hogar de la muerte, la oscuridad y mi miedo al infinito. Buenas, maníaco, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy traigo al canal un juego muy interesante que sí, está terminado. La verdad que cuesta bastante encontrar estas joyitas de Pokémon perdidas. Por ello vamos a hacerle una review como se merece. Viviremos aventuras en una nueva región, pero esta vez será una historia mucho más oscura y compleja. Creo que esto es algo que muchos pedís, ya que tendremos una aventura con temas bastante complicados. Pokémon Age Rising es un juego de Pokémon en inglés completo creado por Macatak 202. Como dije, el juego tiene una nueva región e historia que implican en muchos aspectos tus acciones con lo que irá ocurriendo en la aventura, que yo creo que es algo distinto a lo que normalmente estamos más acostumbrados. Algo importante a mencionar es que tus propias acciones serán muy importantes dentro del juego, por lo que dependiendo de tu moral, cambiará el rumbo de tu aventura. Esta parte a mí me encantó, ya que en muchas ocasiones se nota que las historias quedan muy simples, pero en Pokémon Age Rising no ocurre así. Por cierto, si quieres encontrar más sorpresitas en el canal, suscríbete con la campanita que así sabrás cuando suba un nuevo vídeo y deja tu like, ya que estás, deja tu like. Avisa que si quieres aparecer en mis vídeos puedes venirte a Twitch y pedir tu mote. También puedes seguirme por Twitter, Facebook o Instagram, donde aviso de directo nuevos juegos o novedades. Tienes todo en la descripción para no perderte nada. Y eso sí, gran anuncio oficial por segundo vídeo creo, que tendrás por aquí arriba mi canal secundario, donde estaré subiendo gameplays y cositas varias donde podremos echarnos todos unas buenas risas, así que, yo qué sé, suscríbete y mírate algún gameplay, que a lo mejor te entretiene un ratito. Y bueno, antes de nada este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil e imposible. Vamos, podrás jugar Pokémon Age Rising en Android sin problemas. Ahora vamos con lo que es la review, que es lo que verdaderamente ya tocaba. Que soy una pesa y me enrollo muchísimo, lo sé, da igual. Pokémon Age Rising no tiene muchos Pokémon, pero sí encontraremos 25 nuevos Pokémon incluidos dentro de la aventura. La verdad que he estado viéndolos y me gustaron en general. No es que sean tan malillos, al ser pocos se ha trabajado más en sus diseños y eso también me gusta bastante. Un punto importante es que no habrá TM o HM, que la verdad en ocasiones sobran bastante. Sobre las características del juego habrá muchos de personajes, además de muchos NPCs, que te ayudarán a seguir esta aventura. O bueno, o no, puede que te lo pongan todo más complicado. Lo mejor es que podremos hacer la partida con velocidad aumentada con la tecla Alt. Esta opción a mí me gusta utilizarla para los combates, ya que es una forma de llevar la aventura un poquito más rápido, en que te aburras aquí demasiado haciendo los combates a velocidad 1x. Como dije, tendremos diferentes misiones, donde podremos elegir el destino de nuestro personaje. Los gráficos son más estilo Oro Corazón, con zonas bastante bien delimitadas y organizadas. El tono del juego, como dije, es bastante oscurito desde el principio, algo que no cambia a lo largo de nuestra historia, ya que le da un toque más íntimo al juego. A mí la verdad que me gustan los mapeados y ciudades un poco de forma oscurita, ya que siempre cambia un poquito este hecho y creo que le da más inmersión. Veremos nuevas rutas, personajes y ciudades que irán apareciendo según avancemos, con muchos de los personajes incluidos también estilo Oro Corazón, que a mí sabéis que este tipo de sprites me pirrean. A mí me pierden estos sprites, yo es que no tengo queja cuando veo sprites Oro Corazón así redonditos. Creo que los gráficos ya los veis muy bien de fondo, y junto a los Pokémon hacen un juego mucho más entretenido de lo que pensábamos en un principio. Ahora os contaré un poquito la historia, aunque el autor tampoco es que haya explicado demasiado, pero sí que nos hacemos una idea. Como resumen, la historia se torna mucho más oscura de lo que estamos acostumbrados en juegos de Pokémon, por lo que al menos explica el autor. Nos veremos inmersos en una aventura complicada con elecciones morales sobre nuestro personaje. La idea creo que es bastante buena y sí, ya os la voy a contar, al menos un resumen, no penséis que aquí os voy a hacer todo el spoiler. Experimenta el mundo oscuro y espantoso de la región del infierno, hogar de la muerte, la oscuridad y mucho negro y rojo. Sigue el viaje de Fang, un adolescente que desea venganza, mientras descubre una verdad oscura
en el mundo y las personas que lo rodean. También, muchos de ellos están solos. Ahora me gustaría dar mi opinión personal, aunque por ahora todo se ve muy bien. Para empezar, el juego puede tener alguna contra, como puede ser que esté en inglés, pero es que siempre os digo lo mismo, es lo que hay, no puedo cambiar el idioma así mágicamente. La historia es verdad que si no sabes muy bien el inglés te va a costar bastante, ya que todo va a depender de leer bien los diálogos y hacer elecciones morales, con lo cual vas a tener que pensar todo y entender bien cuál es el contexto. Lo bueno es que el juego está completo y no nos quedaremos a medias con la historia. Este punto es lo que muchos pedís y oye, es lo mejor que tiene aparte de su historia que está completo. Algo malo que también veo son algunos Pokémon. Muchos quedan perfectos, pero otros es verdad que no son tan buenos, es lo que hay, tampoco se va a notar demasiado. Si estás buscando una historia mucho más inmersiva, con personajes y lugares mucho más oscuretes, este va a ser tu juego. Si es verdad que en ocasiones ya nos cansamos de las historias tan simples de Pokémon y seguro que muchos lo agradecéis, como lo hice yo. Podremos viajar por una región muy diversa, donde veremos todo tipo de personajes e historias, y ya simplemente ese cambio mola muchísimo. Y sí, como resumen, si te preguntas si deberías o no jugarlo, yo te digo que sí. Creo que el juego tiene mucho potencial y se ve que hay un gran trabajo detrás. Como ves, tiene gráficos excelentes, personajes de estilo oro corazón, y no se ve como un simple juego de Pokémon. Y sí, hacía ya unas semanas que no encontraba un juego con tanto potencial, ya que como ves es una gran opción para disfrutar durante más de 2 o 3 días. Tampoco podemos esperar un juego mega largo, pero es una buena opción si lo que buscas es una historia que realmente te deje metido en la aventura. Sobre los bugs, pues no he encontrado muchos y aún así ha tenido algunas mini actualizaciones en los últimos meses, por lo que tampoco creo que tengáis muchos problemas en este sentido. Y bueno, si ya lo has jugado o lo vas a jugar, me encantará saber vuestra opinión sobre el juego, así que ponla en los comentarios. Además, si conoces algún otro que quieras que traiga al canal, pues también dímelo, porque muchos de vosotros me informáis de juegos que para cualquiera es muy desconocido, pero podría traerlo también. Así que nada, os lo dejo como idea, ya que esa gente sois los mejores, lleváis corazón. Y bueno, ya sabes, pues deja un buen like si te ha gustado mucho y quieres que haga más, porque yo creo que todavía hay juegos que podemos traer muy interesantes. Si ya lo has jugado, pues deja tu comentario en la descripción, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y eso sí, un link en todo el medio con la info y descarga del juego para que no te lo pierdas. Y ya sí que sí, me voy y os veo en el siguiente. ¡Un saludo!